Buenas tardes. Continuamos con el curso de plaguicidas, impartido por Bioconciencia, vuestro grupo biotecnológico de confianza. Curso titulado Plaguicidas y salud, lo que nadie te explicó. Esta es la cuarta parte y última, titulada ¿Qué alternativas existen y cómo protegerse? Hasta ahora hemos visto qué son los plaguicidas, cómo funcionan los organofosforados, qué efectos tienen en nuestro cuerpo y cómo se regulan. Pero no queremos quedarnos en la denuncia. Hoy vamos a hablar de soluciones, porque sí, hay alternativas y sí, hay formas de protegerse. Esta parte del curso está dedicada a eso, a lo que podemos hacer como consumidores, como ciudadanos, como comunidad, porque sí, porque si no nos protegemos a nosotros mismos, nadie lo hará por nosotros. Y os preguntaréis, ¿existen alternativas a los plaguicidas? Pues sí existen. Algunas son técnicas, otras son políticas y otras son culturales. En la agricultura hay modelos que buscan reducir o eliminar el uso de plaguicidas, como por ejemplo la agroecología, que combina conocimientos tradicionales y científicos para cultivar sin químicos sintéticos, o el manejo integrado de plagas, que usa control biológico, rotación de cultivos, barreras físicas o el monitoreo, o por ejemplo la producción orgánica certificada, que excluye plaguicidas sintéticos y promueve prácticas sostenibles. También hay cultivos resistentes, uso de feromonas, trampas y técnicas de cultivo que reducen la necesidad de químicos. ¿Son más caras? A veces sí, pero en otras ocasiones no son más caras, pero no están permitidas por motivos políticos. Es decir, que son prácticas seguras y además generan menos impacto ambiental, menos riesgo para la salud y mayor resiliencia a largo plazo. Empezamos con el manejo integrado de las plagas, MIP. Es una estrategia que combina diferentes métodos para controlar plagas sin depender exclusivamente de químicos. Incluye monitoreo constante de plagas, el uso de trampas, barreras físicas y cultivos trampa. La aplicación de pesticidas solo se produce en los casos que sean imprescindibles y se produce la rotación de cultivos para romper los ciclos de plagas. La evidencia está en que la FAO y el NIFAP han demostrado que el MIP reduce el uso de plaguicidas hasta en un 50% sin afectar al rendimiento. Proseguimos con el control biológico, que consiste en el uso de enemigos naturales de las plagas, ya sea insectos, hongos, bacterias, para mantenerlas bajo control. Ejemplos, mariquitas que comen pulgones, hongos entomopatógenos que infectan insectos o avispas parasitoides que atacan larvas de ciertos insectos que constituyen ciertas plagas. Evidencia está en que estudios muestran que el control biológico puede ser tan eficaz como los plaguicidas en cultivos hortícolas y frutales. Proseguimos con los pesticidas naturales. Son sustancias extraídas de procedentes de plantas, minerales, que tienen un efecto insecticida, fungicida o repelente. Ejemplos, el piretro, que es extraído del crisantemo, el aceite de NEM, el jabón potásico y las tierras de diatomeas. ¿Qué ventajas tienen? Porque tienen una menor toxicidad para humanos y animales, que tiene que constituye un menor impacto ambiental y que puede usarse en la agricultura ecológica. Evidencia, pues por ejemplo tenemos que el piretro natural ha sido usado desde la antigüedad y sigue siendo eficaz contra insectos como moscas, pulgones y mosquitos. Seguimos con la agricultura ecológica y agroecología, que ya ha sido mencionado antes, que es el modelo de producción que excluye el uso de plaguicidas sintéticos, promoviendo la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes y el equilibrio natural. Prácticas comunes tenemos el compostaje y abonos naturales, los policultivos y la rotación de cultivos, el uso de variedades resistentes y la conservación de suelos y agua. Evidencia, tenemos que la agricultura ecológica mejora la salud del suelo, reduciendo la contaminación y produciendo alimentos con menor contenido en residuos tóxicos. Tenemos las feromonas y atrayentes. ¿Qué son las feromonas? Son sustancias químicas que alteran el comportamiento de los insectos, por ejemplo, para atraerlas hacia trampas o interrumpir su reproducción. Ejemplo, tenemos las feromonas sexuales que se usan para confundir a los machos y evitar que se reproduzcan, es decir, que evitan el apareamiento. ¿Qué evidencia hay? Tenemos que esta estrategia ha sido usada con éxito en cultivos como por ejemplo el tomate, la manzana o la vid, reduciendo la necesidad del uso de pesticidas, o sea, de insecticidas, mejor dicho. Otras tecnologías, otros métodos, por ejemplo, es el uso de tecnologías y sensores, que son, por ejemplo, que incluyen, por ejemplo, drones para la monitorización de plagas, usar sensores de humedad y temperatura para el control y la prevención de hongos. Tenemos los modelos predictivos para anticipar brotes. ¿Qué ventajas tiene? Pues que es una aplicación precisa y localizada, que reduce el uso innecesario de productos y que mejora la toma de decisiones agronómicas. Luego ahora tenemos una modificación genética basada en la toxina Bt. ¿Qué es la toxina Bt? Pues es una toxina
que es producida por una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. Esta bacteria produce esta toxina, pero la produce de forma protoxina. ¿Qué significa eso? Significa que esta protoxina no tiene efecto. De manera que si por ejemplo un insecto ingiere una hoja de planta que contiene esporas de Bacillus thuringiensis, estas esporas llegarán al intestino del insecto y producirán esta protoxina. Al producir esa protoxina, esa protoxina es metabolizada, es degradada por enzimas de este insecto, que son específicas para esa protoxina. Y entonces lo que hace es como si le rompiera en trocitos. Y entonces uno de los trocitos grandes sería la de la toxina. Y entonces esa toxina ya haría efecto en el insecto. Es decir, que es una toxina que sería específica. Pero esta tecnología se ha adaptado a los cultivos. Es decir, porque antes lo que había que hacer era difuminar la toxina BT o difuminar esporas por los cultivos. Y eso era era costoso porque tenías que los agricultores pues tenían que comprar estas esporas para fumigar sus cultivos. Sin embargo, ahora existen cultivos en los cuales se han producido mediante modificación genética se han producido unos cultivos que producen esta toxina BT en sus componentes. Es decir, por ejemplo, la hoja, entonces los insectos al comerse la hoja toman esta toxina BT, esta toxina, y entonces le llega a su intestino y entonces mueren. Y entonces esto tiene una ventaja de que es específica para los insectos que generan las plagas, por lo cual se reducen las pérdidas de los agricultores, se reduce el coste también, porque al estar en el cultivo no tienen que fumigar, con lo cual además tampoco podrían afectar a otros insectos que pudieran pasar por ahí, ya sea volando o en el suelo, sino que esto solo afectaría a los insectos específicamente que se alimentaran de las hojas o de los componentes de los cultivos. Y a su vez, esta toxina las hay distintas para distintos tipos de insectos. Las hay pues para moscas, las hay para escarabajos, las hay para nematos, que es un tipo de gusano. Es decir, la hay para distintos tipos de insectos o de otros invertebrados. ¿Qué otras alternativas hay? Pues tenemos la técnica del insecto estéril, que consiste en esterilizar machos, normalmente mediante radiación ionizante o métodos genéticos, y luego esos insectos machos se liberan en grandes cantidades. Y al llegar con las hembras, no pueden, las hembras silvestres no pueden reproducirse, por lo cual no producen descendencia viable. Y esto reduce progresivamente la población de la plaga. ¿Qué ejemplos exitosos tenemos? Pues tenemos el ejemplo de la mosca del Mediterráneo, que ha sido ampliamente controlada tanto en México como España, como en otros países mediante esta técnica. O la mosca sese en África, que mediante campañas de liberación de machos estériles han reducido drásticamente la transmisión de la enfermedad del sueño, que es una enfermedad muy grave que es endémica de ciertos lugares de África. O, por ejemplo, el gusano barrenador del ganado, que ha sido erradicado en gran parte de Centroamérica y Estados Unidos gracias a esta técnica. ¿Qué ventajas tiene? Pues que no deja residuos tóxicos, ya que simplemente es esterilizar machos, ni en alimentos, ni en el medio ambiente, ni en nada. Que es específica, ya que solo afecta a esa especie objetivo, sin dañar insectos beneficiosos como por ejemplo las abejas o mariquitas. Que es una técnica que es sostenible a largo plazo, ya que puede llegar incluso a la erradicación de la plaga en zonas aisladas. Pero tiene límites, ¿como cuáles? Pues por ejemplo que requiere infraestructuras muy costosas para criar y esterilizar insectos. Además es una técnica que funciona mejor en plagas que tengan poblaciones relativamente bajas, ya que hay que tener en cuenta que tenemos que esterilizar insectos macho. Entonces no es lo mismo esterilizar 500 insectos que, por ejemplo, 500.000. Y luego que se necesita una coordinación regional. Es decir, ¿por qué? Porque una plaga puede afectar a distintas regiones dentro de un mismo país o dentro de un mismo continente. Y entonces, si esa plaga no está tratada en unas zonas y en otras sí es tratada, nunca se podrá controlar esa plaga, ya que en la zona tratada se controlará,
pero llegará un momento en que se dejará de usar porque ya no habrá la plaga, pero entonces de la zona de al lado los insectos plaga irán a la zona que fue tratada, que seguirá con el problema. Con lo cual, por eso es necesario una coordinación regional para que así las zonas que estén afectadas por una plaga concreta realicen el tratamiento de la técnica del insecto estéril ambas, y no solo que lo haga una y la otra no. Es decir, por eso es importante la coordinación regional. Y ahora vamos a indagar por la manera de que de cómo nos podemos proteger como consumidores. Porque insistimos en que no todo depende del agricultor, ya que como consumidores también podemos y debemos tomar decisiones en favor de nuestra salud y de la de nuestros seres queridos. Decisiones como, por ejemplo, lavar bien frutas y verduras, que aunque no elimine del todo, sí que reduce enormemente los residuos a nivel superficial. Pelar ciertos alimentos, como por ejemplo las manzanas, las peras, los pepinos, o comprar productos orgánicos cuando sea posible, especialmente en alimentos que se coman con la piel, o consultar listas de residuos como la Dirty Dozen y la Clean Fit Team, que son publicadas por organizaciones independientes, o evitar las fumigaciones domésticas innecesarias, sino que se sustituyan por ejemplo, métodos físicos o naturales en primer lugar. También podemos exigir a los políticos y a las instituciones etiquetados claros de todos los productos, o el apoyar mercados locales, o el participar en campañas de concienciación. ¿Qué cambios son posibles en el modelo agrícola? Pues es cierto que cambiar el modelo agrícola no es fácil, pero es posible. ¿Y qué es lo que se requiere? Pues se requieren políticas públicas que apoyen la transición agroecológica, que se den subsidios para que los agricultores puedan realizar estas prácticas sostenibles, que los partidos políticos permitan las técnicas alternativas que estén demostradas que son seguras para el consumidor, como por ejemplo la toxina BT, como por ejemplo la técnica del insecto estéril. Es decir, que todas estas técnicas que son seguras para el consumidor, pues que sean legalizadas para que sí, los agricultores las puedan realizar. También la educación técnica para agricultores, ya que hay muchos agricultores que a lo mejor no saben de estas técnicas y piensan que solo existen los plaguicidas. Por eso es importante también la formación de todos los agricultores acerca de las nuevas alternativas sostenibles que existen para hacer frente a las distintas plagas. Y por último, fomentar la investigación científica independiente para así desarrollar nuevos métodos y el abaratamiento de los métodos que existan. También hay que romper con la idea que existe a día de hoy de que la fruta perfecta, físicamente hablando, es la más saludable, la mejor. Es decir, que la manzana que es roja, brillante, que no tiene ninguna imperfección, que no tiene ninguna aspereza, esa es la mejor. Pero no, porque a veces una manzana con manchas es más segura que esta manzana que es brillante y que ha sido tratada. Y esto requiere que los consumidores nos concienciemos y entendamos que nuestras elecciones tienen impacto. Porque cada compra de productos alternativos es como si fuera un voto. Y cada voto puede cambiar el sistema y el mundo en el que vivimos a mejor. ¿Qué conclusiones podemos sacar de estos métodos alternativos? Pues que son viables y que están comprobados. Por ejemplo, tenemos estrategias como el manejo integrado de plagas, el control biológico, el uso de feromonas, los insecticidas naturales y la técnica del insecto estéril que han demostrado eficacia en distintos cultivos y regiones. No son teorías, existen casos documentados de éxito en España, México, África y Estados Unidos. Que estos métodos alternativos reducen el riesgo para la salud y el ambiente. A diferencia de los órganos fosforados, no generan intoxicaciones masivas ni residuos persistentes en alimentos. Protegen la biodiversidad, evitan daños a insectos beneficiosos, como por ejemplo las abejas y otros insectos polinizadores. Son métodos que son más sostenibles a largo plazo, ya que los órganos fosforados generan resistencia a las plagas y dependencia química, aparte de que son perjudiciales para el suelo, para las cadenas tróficas, etc. Y que las alternativas fomentan un equilibrio ecológico y resiliencia agrícola, reduciendo la necesidad de intervenciones constantes. Pero todavía seguimos, hay más. Tenemos que requieren, es cierto que estos métodos alternativos requieren una inversión y una capacitación, ya que de esa manera se podrá reducir el coste que tienen algunas de ellas. Ya que, como se ha dicho anteriormente, esta transición, este cambio de modelo no es automático,
Se necesita una infraestructura, se necesita el laboratorio, se necesita una monitorización de los distintos medios, de los distintos cultivos, se necesita una formación de los agricultores. Y luego están que los países con menos recursos tienen dificultades para implementar estas técnicas de forma masiva. Pero como os he dicho, no existe una bala mágica, es decir, no existe ningún método que por sí solo sustituya completamente a los órganos formados, ni hay un solo método que acabe con todas las plagas, ni no. Sino que la clave está en la combinación de distintas estrategias dentro de programas integrados que estén adaptados a cada cultivo y a cada región. Y luego hay que tener, también es importante la política y la regulación. Es decir, la política y la regulación son decisivas, ya que el éxito depende de marcos legales que incentiven las alternativas y restrinjan los plaguicidas más peligrosos. Porque donde hay presión social y regulatoria, las alternativas avanzan más rápido. Por eso es importante que los ciudadanos nos concienciemos de cara a obligar legalmente hablando, socialmente hablando, a los partidos políticos y a las instituciones a que implanten métodos alternativos para ir sustituyendo los plaguicidas, porque esta actitud irá en beneficio de nuestra salud, tanto nuestra como de nuestros seres queridos, como del medio ambiente, como del resto de los animales. Por eso es importante tomar conciencia y no dar las cosas por sentado. Hoy habéis aprendido que hay alternativas frente al uso de los plaguicidas. Que no estamos condenados a convivir con químicos peligrosos. Que podemos protegernos. Que podemos exigir cambios de verdad a las instituciones que nos gobiernan. Y así apoyar modelos más sanos, tanto para nosotros y nuestros seres queridos, como para el resto de los animales y como para el medio ambiente. Finalizamos diciendo que en este curso hemos hecho un recorrido por todo el mundo de los plaguicidas. Empezamos por la parte 1 explicando qué son los plaguicidas. Seguimos en la parte 2 explicando cómo afectan a nuestro cuerpo. En la parte 3 explicamos mejor dicho, quiénes regulan el uso de los plaguicidas y por qué algunos siguen usándose pese a ser peligrosos. Y por último, en esta parte cuarta, hemos explicado qué alternativas existen y cómo protegernos. Y si algo queda claro es esto. No necesitamos ser agricultores para estar expuestos, pero sí necesitamos estar informados para poder protegernos. Gracias por acompañarnos y recuerda, la salud empieza por lo que eliges saber. Muchas gracias.